Bueno, perdón que se desconectó ahí, pero ahora sí. Empezamos. Romanos 3:10 dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua practica el engaño. Hay veneno de víbora en sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en su camino y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No. ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Esos son los versículos que vamos a cubrir hoy. Quizás son más cerca de 20 versículos. ¿Dónde estamos ubicados en Romanos para que podamos apreciar el fluir, el orden que Pablo le va dando a Romanos? Pablo ha hecho 3 acusaciones y quiero en ese sentido tocar uno de ellos que en la semana pensando dije hay un comentario que me faltó hacer. Entonces la primera acusación, realmente la forma mejor de recordarlos es: Dios se ha manifestado de 3 formas, se ha revelado de 3 formas, y las formas en que Él se ha revelado es uno, mediante las cosas creadas o en la creación, y 2, y en la creación se ha revelado, en la conciencia humana se ha revelado, y esta última semana estuvimos viendo que Él se ha revelado en las Escrituras. Concretamente a la fecha de escribir Romanos, se había revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento, de la Biblia de los judíos, por llamarle de otra forma.
Entonces, en tres formas se ha revelado. El hombre debería haber respondido a cada una de esas formas y no lo hace, o podría yo decir, no lo hacemos bien. Y es ahí donde estamos culpables delante de Dios, o necesitamos el perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas. Al ver a Dios en la creación, deberíamos de darle gracias y glorificarlo como a Dios. Y yo creo que aún el que se llamaría cristiano hoy en día, si es honesto, diría, yo creo que yo no le agradezco a Dios lo suficiente y no glorifico a Dios. De hecho, yo creo que muchos cristianos no saben bien cómo glorificar a Dios. Pero bueno, ese es el primero. No le dan gracias y no le glorifican. Dos, en la conciencia humana. De la conciencia humana lo que debemos hacer es cumplir y vivir de acuerdo a lo que Dios ha revelado del bien y el mal en nuestra conciencia. Pero criticamos a los demás, dice el texto, lo estoy diciendo parafraseando mis propias palabras. Criticamos a los demás, decimos, él no está cumpliendo en este y este sentido. ¿Okay? Pero luego damos la media vuelta y hacemos nosotros exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, no respondemos bien a lo que Dios ha revelado del bien y el mal en la conciencia humana. El último que vimos es en las Escrituras, y concretamente en ese momento a los judíos, en las Sagradas Escrituras que tenían los judíos, la Biblia de los judíos. Decían, ustedes leen todo esto, se jactan de todo su saber, pero no lo ponen en práctica, ponen en práctica cosas contrarias. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ha hecho él una acusación, ¿verdad? Y en ese sentido todos, bueno, podemos ver aquí, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces Pablo aquí va a hacer el resumen y el amarre de esto. Lo que yo quería comentar que se me pasó, y esto hace 15 días en el estudio, cuando estábamos hablando de Dios revelándose en la conciencia humana, es muy importante distinguir. Si yo fuera, por ejemplo, a un psicólogo y llego con el psicólogo pagando una buena cantidad de dinero, obviamente, y llego con el psicólogo, yo podría decir, pues me siento culpable de esto o lo otro, y el psicólogo empezaría a tratar y a trabajar desde su punto de vista para hacerme a mí no sentirme culpable. Entonces, cuando estamos hablando de Dios se revela en la conciencia humana, no estamos hablando nada más de un sentimiento de culpa que podemos ir a un psicólogo y decir, quítame porque tengo un sentimiento de culpa. Y el psicólogo nos educa, no, pues por eso no tienes ni por qué sentirte culpable, nos reeduca según esto y ya. No estamos hablando de esto. ¿En qué más estamos hablando? Quedó muy claro en el texto, pero yo lo quiero subrayar. Estamos diciendo, ese sentido del bien y el mal viene de Dios. Viene de parte de Dios. Muestra el carácter de Dios. Y quedó muy claro en el pasaje, pero de vuelta subrayándolo. Ir con el psicólogo no resuelve el problema porque hay un Dios que va a juzgarnos conforme lo que Él reveló de sí mismo en nuestra conciencia. Aun cuando esa conciencia, como dice Pablo, pues no es perfecta. Esa conciencia a veces nos acusa y a veces nos excusa. Entonces no es una conciencia perfecta, pero es suficiente para mostrar que no lo cumplimos. Entonces hay esas tres acusaciones. Pablo entra a una sección aquí que, si bien quieres, se puede dirigir a los judíos, porque él cita textos del Antiguo Testamento. De tarea, ustedes pueden ir en su Biblia y ver las notas a pie de página. La mayoría de estos son de Salmos, algunos por ahí de Isaías, hablando con el mismo texto bíblico y diciendo, no hay gente que no sea pecador, no hay gente buena, toda la gente es pecadora. Salmos, interesante porque es el rey David, ¿no?, el que escribe la mayor parte de los salmos. El rey David, podríamos decir que en cierta forma para el judío veían, y este es el punto máximo del reino entre David y Salomón, ¿no? Y aún en ese punto él escribiendo los salmos, y sabe que la gente no sigue a Dios. No, bueno, y leamos los textos de vuelta. Entonces Romanos 3:10, así está escrito. Con el decir así está escrito, está diciendo, está en el Antiguo Testamento, en el texto de la Biblia de los judíos. No hay un solo justo, ni siquiera uno.
sea, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado. Todos se han extraviado. Por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, todos se han extraviado, todos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Su garganta, aquí un poco más fuerte, su garganta es un sepulcro abierto. Su lengua practica el engaño. Hay veneno de víbora en sus labios. Es interesante aquí cómo él habla de ¿cómo se llama? Habla aquí de la boca, del hablar, ¿no? Y cómo ahí hay veneno, o la lengua practica engaño. Entonces, su garganta es un sepulcro abierto. No está hablando de matar a alguien más que con las palabras, ¿no? Con lo que uno expresa desde su garganta, ¿no? Es un sepulcro abierto. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Qué debíamos de tener en nuestra boca? Según lo que vimos en la primera parte, al ver Dios en la creación, deberíamos de tener gratitud, deberíamos de darle gracias. Deberíamos de glorificarlo, darle gracia y glorificarlo, y en vez de eso es maldición y amargura. Y bueno, también ahí vemos que al no seguir a Dios, la vida no es muy agradable. La gente termina maldiciendo, la gente termina con amargura, ¿no? Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Aquí ya podemos decir, bueno, yo espero, ¿verdad?, que ninguno de ustedes diga, pues yo voy también a derramar sangre. Está hablando de los casos extremos. Dejan ruina y miseria en su camino y no conocen el camino de paz. Y realmente la gente que no conoce a Dios, pues sí, al hablar de la violencia o derramar sangre, pues encontramos mucha gente. ¿Qué pasa cuando alguien está en un acto violento? Normalmente entrevistan a los vecinos y pues era una persona común y corriente, y yo no esperaba que hiciera esas cosas, ¿no? Qué tan fácil en muchas sociedades, no es general de todo el mundo, pero qué tan fácil llegan a los golpes, se llega a la sangre, ¿no? Y eso es lo que dice aquí. Pero de vuelta, él les está citando esto, y vamos a ver, bueno, dejan ruina y miseria en su camino y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué debía haber temor de Dios? Porque ya vimos, la ira, el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre no toma en cuenta de Dios, no tiene temor de Dios delante de sus ojos. El versículo 19 es donde definitivamente vemos el énfasis que Pablo hace para que estos versículos son tomados de la ley de los judíos, de su gran rey, muchos de ellos, del profeta Isaías, y los está aplicando. ¿Y qué dice? Aquí Pablo es muy bueno, si se acuerdan, él decía, ustedes se jactan en la ley y se consideran que enseñan a la gente indocta, a la gente ignorante, pero ahora él llega con todos estos versículos diciendo que no hay justo ni a uno, llega con todos esos versículos, y ¿qué es lo que dice? Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están sujetos a ella. Entonces él está diciendo, oye, si ustedes judíos, por si no les agradó, no aceptaron mi acusación de que no cumplen la ley, les acabo de citar todos estos textos, 4 o 5 textos creo que son, o 6 quizás, todos estos textos de su misma ley, y la ley de ustedes está escrito para ustedes que dicen que están bajo la ley. Sabemos que todo lo que la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Entonces Pablo empieza diciendo, Dios es justo, Dios está enojado, y yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, vean, queden convictos, queden juzgados y queden por responsables, aceptan y entiendan por qué son culpables delante de Dios, queden convictos, ¿no?
queda hecho pues la acusación, ¿no? Una acusación de vuelta de la cual no podemos escapar. Y eso es lo que dice Pablo, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Entonces, de vuelta, me gusta el ejemplo de que Pablo a estas alturas es como un abogado defensor que está en la celda con su cliente. A su cliente lo han hecho acusaciones. En este caso podemos decir que ha hecho 3 grandes acusaciones, que en suma es uno solo, ¿verdad? Estar mal delante de Dios. ¿Okay? Pero ha hecho acusaciones y el abogado defensor llega y dice, ¿sabes qué? De esto te acusan. Tienen suficiente evidencia para culparte. No tienes tú una salida. ¿Sí? Eres responsable de tus actos. No tienes tu excusa. Esa es la palabra que usaríamos. No tienes excusa. ¿Okay? Entonces aquí, pero el abogado defensor, después de decir, mira, te tienen amarrado, te tienen acusado, pero él llega y sabes que hay una salida. Hay una opción. Entonces, pero terminando todavía de la acusación, Pablo aquí dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Bueno, aquí todavía podemos decir que él está, que él está terminando la parte de los judíos, porque dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. En cierta forma, las 3 acusaciones que él ha hecho son como si fueran cintas de medir o reglas para medir, y él ha llegado a las personas y dice, a ver, déjame ver, Dios se ha revelado en la creación, ¿cómo ha respondido? No llegas a la altura, ¿no? Y luego Dios se ha revelado en la conciencia humana, déjame medirte, no has llegado a la altura. Y en este último caso, Dios se ha revelado en la ley, pero pues como ninguno de ustedes cumple la ley, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Y eso era tremendo, porque los judíos más devotos, más dedicados, decían, voy a cumplir la ley y en eso voy a estar justificado, ¿no? Muchos de ellos. Pero dice, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Él dice, no, la ley lo que hace es mostrarte que eres pecador. ¿Okay? Ese es el propósito de la ley según Pablo. Y dice, y ahora viene, bueno, esa era la última parte de, ¿cómo se llama? La última parte de la acusación. ¿Okay? Y ahora viene donde el abogado defensor en la celda dice, mira, te ofrecen una salida, hay una opción. Esta es la parte que son buenas nuevas, el evangelio, ¿no? Digo, todo es evangelio porque necesitamos entender el problema para apreciar y sobre todo agradecer la solución que Dios nos da, ¿no? Entonces, ahora sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio de la ley y los profetas. Entonces vemos que Pablo aquí, podríamos decir, luego en Romanos, o sea, estamos en el capítulo 3, terminando el capítulo 3, y él ya ha dicho, ¿sabes qué? No es por medio de la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley de los judíos. No es por medio de la ley que tenemos justicia de parte de Dios. En el verso 21 lo dice en forma negativa, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, sino que la ley sirve para que tengamos conciencia del pecado. Pero ahora sin la mediación de la ley, o sea, la ley no nos salva sin la mediación de la ley. Esto es importante y lo dice muy fuerte, porque lo que podemos ver aquí es, él está diciendo, no es la ley más algo, o no es la ley como medio, sino sin la mediación de la ley. Realmente sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Veníamos hablando de la palabra revelar, y a veces sí veíamos la palabra manifestación o manifestar, revelar o manifestar,
Y entonces aquí Pablo nos está diciendo, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, podemos ver la justicia de Dios. De vuelta, el 1.17, perdón, de Romanos, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y vamos a hablar bastante de eso aquí. Pero lo primero es, dice, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? O sea, se ha manifestado, se ha dado a conocer la justicia de Dios. Sin la ley. Ahora, Pablo, ¿qué relación tiene con la ley? Dice, bueno, de la que dan testimonio la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas sí hablaban de esta justicia, lo veían a futuro. Y él dice, eso se ha manifestado, pero es sin la mediación de la ley. Y el verso 22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. O sea, esta justicia que se ha manifestado, de vuelta haciendo hincapié, sin la mediación de la ley. Esta justicia que dan testimonio la ley y los profetas, ¿okay? Esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo, mediante creer en Jesucristo. Eso es como llega esta justicia. Ahora, habíamos, o yo, no les echo la culpa, ¿verdad? Pero había yo dicho que si creíamos que la justicia que se revela es la justicia que llamamos los cristianos que justifica, o es la justicia de Dios mismo. Y vamos a ver realmente que son las dos cosas. Aquí está hablando, desde el versículo anterior, está hablando de la justicia que nos justifica, que nos hace cristianos, ¿no? Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. O sea, aquí está hablando de la justicia salvadora, lo que es ser justificado. Y de vuelta vamos a entender eso en los próximos versículos. Pero llega mediante la fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo. ¿Qué es creer en Jesucristo? Bueno, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Debemos de hablar de fe. ¿Qué es creer? Primero tengo un pequeño diagrama aquí que quiero que vean. Y en este diagrama estoy entre mí y Dios. La fe es la fe de mí hacia Dios. Yo creo en Dios. O nosotros creemos, tenemos fe en Dios. O sea, la fe es algo de nosotros hacia Dios. No, la Biblia dice que Dios nos regala la fe. Obviamente Él nos da las bases de la fe. Pero la fe es yo tengo fe en Dios. ¿Qué dice el versículo anterior? Si nos regresamos, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Para todos los que creen. O sea, el creer es el tener la fe. Entonces, esta es la fe. Mi fe es hacia Dios. De mí hacia Dios, la fe, el creer en Dios. ¿Qué es el creer? De vuelta, creo que lo vimos muy claro en el inicio. No me acuerdo ahorita exactamente el versículo que lo enfatizamos, pero comparábamos con, bueno, en la primera parte que decía Jesús, que era hijo de David según el nacimiento humano, o conforme a la carne, hijo de David, pero mediante la resurrección de entre los muertos, hijo de Dios. Entonces, la fe en Dios, es decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo, bueno, nosotros muy escépticos en el siglo XXI, o 22 ya estamos, ¿cuál estamos? En el 21, ya decimos, no sé si creo en la resurrección o no. La gente en este momento sabía, la resurrección es un hecho. La duda es si en base al hecho de la resurrección, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el creer es aceptar como cierto, confiar en algo, y es mediante la fe. Entonces nosotros tenemos fe. Hay un ejemplo que algunas personas van a recordar de hace años, y voy a tomarlo brevemente como una ilustración, y es de un señor que está en las cataratas de Niágara,
y ha puesto un cable. No sé si conocen las cataratas de Niágara, pero es un gran medio círculo donde cae el agua, y él puso un cable y puede cruzar de un lado a otro. Abajo una extrema caída y piedras y agua y todo eso, mucho peligro si uno cae. Pero él ha puesto un cable, y primero la gente se empieza a juntar porque él va caminando por el cable de un lado, las cataratas, a otro, y la gente aplaude y se asombra y todo, ¿no? Y después él les dice: mire, voy a agarrar un baúl aquí que pesa 100 kilos, y voy a cargar el baúl de 100 kilos de donde llegué, del lado de las cataratas, al otro lado. Y lo lleva, y la gente muy bien, bravo y demás, ¿no? Al llegar al otro lado, el Señor dice: ¿ustedes creen que yo puedo llevar en mi espalda una persona y cargarlo hasta el otro lado de las cataratas a través de cable? Y mucha gente dice: ah, sí, sí, lo creemos. Y ese es un tipo de fe, decir: ah, sí, lo creemos. Pero entonces el Señor dijo: ¿quién de ustedes quiere subirse a mi espalda y pasar al otro lado de las cataratas? Ese es el mejor ejemplo de la fe cristiana. Es una fe que confía. Es una fe que dice: estoy dispuesto a poner mi vida en manos de, y depender de, en este caso algo, mi vida más mi vida eterna y mi alma, confiar en Jesucristo para tener ese grado de confianza, esa fe. Entonces dice en el verso 22 otra vez: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y aquí tenemos otra vez lo que yo llamo un embudo: a todos. O sea, no hay, más adelante inclusive va a decir no hay distinción. Entonces es a todos, pero luego baja y dice a los que creen. Todos los que creen. Ese es el embudo, ¿no? Todos es amplio, y los que creen, no todos creen. Todos los que creen. De hecho, no hay distinción. No hay distinción. Pablo, de vuelta aquí, veamos, según yo les trataba de hacer ver, que él hablaba igual al mundo, al decir griegos y no griegos, sabios y no sabios, todos. Entonces no hay distinción. ¿Por qué dice Pablo que no hay distinción? Pablo es un judío. ¿Por qué no dice hay una distinción para el judío y el no judío? Bueno, no hay distinción, pues todos han pecado. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora, hablábamos, creo que en el inicio y quizás en la conversación posterior al primer estudio, de los cristianos flojos. Y los cristianos flojos abren su Biblia y dicen: lea tú Romanos 3:23, todos han pecado, ¿no? Y le decimos a la gente no cristiana. Entonces la gente no cristiana dice: ah, pues hemos pecado. ¿Qué es eso del pecado? Y es algo religioso, es una acusación que me hacen. Ni le entienden bien, se sienten ofendidos, no han comprendido. Entonces, qué bueno que tenemos ese versículo que resume, nos sirve como lema, como conclusión de la parte que hemos visto. Pero muy mal hecho darle a un no creyente, decirle: has pecado, y no explicarle en qué consiste su pecado. Pablo por eso dice: ¿en qué consiste su pecado? Pues que Dios se ha revelado mediante las cosas creadas, se ha manifestado y no le has dado gracias ni lo has glorificado. Dios te ha dado a conocer en tu conciencia y no sigues los mandatos y las indicaciones de tu conciencia. Dios se ha revelado en su palabra y no sigues lo que dice su palabra. Entonces todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El énfasis en el verso 23, y quisiera citar aquí, estamos viendo lo que se conoce como la nueva versión internacional en este momento, ¿no? La nueva versión internacional es una buena traducción, pero quizás por el tiempo que tengo de la anterior, me gusta la versión 60 también. Bueno, de hecho leo varias versiones también, a veces en inglés y otros en español también. Pero en la versión 60 dice: todos están destituidos. Entonces una traducción de la palabra griega, a veces, si ustedes conocen más de un idioma, saben de los problemas de traducir. A veces no hay la palabra exacta en el otro idioma. Pero están privados o están destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Mi inquietud y mi interés en que entendamos Romanos y sepamos manejarlo y entendamos la Biblia, es que al hablar a alguien que no es cristiano,
creo que hay algo muy importante aquí en esto, privados de la gloria de Dios o destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue hecho, y esto lo podemos ver claramente en el libro de Hebreos, no es algo que yo invento. En el libro de Hebreos dice, el hombre fue creado con la gloria de Dios, fue creado para tener la gloria de Dios. El libro de Hebreos explica que parte de esa creación es domina sobre la creación, domina sobre el mundo, y pues acabamos de ver ahorita gente que no puede ni dominar a sí mismo, ¿no? Pero el hombre fue creado. O sea, ¿qué es ser un ser humano? Entonces, ser un ser humano, como fuimos creados originalmente, en un lado es que fuimos creados para llevar y vivir con la gloria de Dios. ¿Ok? Con la gloria de Dios. Entonces, al decir que estamos privados o destituidos de la gloria de Dios, estamos diciendo no somos lo que fuimos creados para ser. Siempre vamos a estar inconformes, siempre vamos a decir no me siento, podríamos usar la palabra satisfecho, no me siento lleno, no me siento que me he desarrollado como debo, porque la Biblia, y de vuelta yo voy a usar un término aquí, la Biblia, si es verdad, y yo uso eso cuando hablo con la gente, porque que no es cristiano, si la Biblia es verdad, no vas a vivir lo que fuiste creado para ser, y no te vas a sentir conforme, y no te vas a sentir lleno hasta que tengas la gloria de Dios, porque si la Biblia es cierto, Dios te hizo para llevar su gloria, y si te falta la gloria es como si te faltara un brazo, o te faltara una oreja, o te faltara un pie, o te faltara la capacidad mental que debe tener un ser humano, que desgraciadamente hay personas que tienen esa falla, y no estoy hablando en mal sentido de alguien, sino realmente gente fisiológicamente que tiene menos capacidad que la que Dios les hizo. Y así si que decimos, no, está bien, yo, la gloria de Dios, no, pues no me interesa, vivo sin eso. De vuelta, yo les digo, si la Biblia es verdad, si la palabra de Dios es cierto, ¿por qué? Porque ellos tienen que decidir, ellos tienen que saber, ¿acepto o no acepto? Y si esto es verdad y no lo estoy aceptando, estoy perdiendo mucho. Entonces están privados o destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido es muy claro porque teníamos la gloria de Dios y lo hemos perdido, y creo que eso es claro. De vuelta nos podemos apoyar fuertemente en el libro de Hebreos, aunque toda la historia bíblica es eso. El hombre tenía una posición y de ahí se le corre, ¿no? Tenía una posición, mismo Hebreos dice, donde dominaba sobre la naturaleza, peca, y ahora te va a producir espinos y cardos, ¿no? Y ahora va a haber división entre tú y tu esposa. Y entonces el hombre está privado, destituido de la gloria de Dios por el pecado, ¿ok? Y de vuelta, pecado, ¿cómo definimos pecado? Si alguien nos pide una definición de pecado, y sobre todo si no es creyente, ojalá le podamos tomar el tiempo sin necesariamente tomar lo que yo he tomado 2 o 3 horas y decirle, mira, Dios se ha revelado en la creación y no le has dado gracias y no le has glorificado. Y por eso estás mal delante de Dios. Dios se ha revelado en tu conciencia y tú no cumples lo que sabes que es bien para el prójimo, ¿no? Ahora, mucha gente dice, yo no hago mal a nadie, ¿no? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo pienso egoístamente que no hago mal a nadie. Todo el mundo en algún momento u otro busca sus intereses a costa de intereses de otros, ¿no? Pero aunque no le hiciéramos mal a nadie, le hago mal a Dios, ¿no? Pero entonces todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Somos menos que lo que debíamos hacer debido a que estamos mal delante de Dios. Vamos a seguir el versículo 24. Nada más dame un poco de tiempo aquí en otra pantalla a ver si no truena esto. En el verso 24 nos dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia. Hay varios términos aquí que vamos a tomar, inclusive varios estudios, para entender bien estos términos en un contexto bíblico. Pero primero es gracia, por su gracia. ¿Qué es gracia? Una definición técnica es un favor no merecido, es gracia. Favor no merecido de parte de Dios es gracia. Por su gracia son justificados. Hablemos de gracia primero.
Y en el mismo diagrama, bueno, parecido al diagrama, la gracia, estamos contrastándolo con fe, pero la gracia es de Dios hacia nosotros. Por su gracia somos justificados. Dios tiene gracia para conmigo, para con nosotros. Su favor inmerecido, ¿no? Entonces, juntando las dos cosas, quizás nos ayude este diagrama. Entonces, que de mí hacia Dios tengo fe, de Dios hacia mí es gracia. Y la salvación existe porque hay estas dos cosas. Y de vuelta, no porque yo lo diga, sino es lo que estamos estudiando en Romanos. Entonces, en Romanos, regresando al versículo, por su gracia, por el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, somos justificados. Hablemos un poquito acerca de la palabra justificados, ¿no? Si yo debo llegar a trabajar a las 9 de la mañana y en vez de eso llego a las 9:40, muchas veces me voy a ver en la necesidad de justificar por qué llego tarde, por qué llegué con 40 minutos de atraso, ¿no? Justificar. Justificar es cuando no soy justo, en este caso, como no llegué a tiempo, entonces es como no llegué a tiempo, tratar de decir, pues ¿por qué no importa que yo no llegué a tiempo? O sea, contarme como si hubiera llegado a tiempo, dar una explicación, dar una razón, que decir, pues yo no llegué a tiempo, pero soy igual de dedicado que los demás trabajadores, que los demás empleados. No te estoy robando tu tiempo, etcétera, etcétera. Es justificar. Y también, muchas veces, no sé, digo, perdón que saque casos feos, pero en un matrimonio, una infidelidad, y la persona dice, no, déjame decir, es que bla, 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 y tratamos de justificar, contar como justos lo que obviamente no es justo. A lo que quizás una parte clara de esta palabra que debemos definir es, si tú eres justo, no necesitas justificación. Si no hiciste nada malo, no necesitas justificación. Si llegas a tiempo, no tienes que justificar una llegada tarde. Entonces, justificar es contar o tener como justo algo que en sí no es justo. Y eso es lo que Dios ofrece para nosotros, justificarnos. No somos justos, no hay justo, ni aun uno. Todos se han desviado, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, están privados de la gloria de Dios, pero son justificados, se les va a contar como justos. Y esto es una justicia de Dios que conocemos en el Evangelio. Vamos a ver que va más allá, explica dos justicias, la justicia de Dios para nosotros, que llamamos justificación, y también cómo es que Dios mismo es justo, nos explica el Evangelio, ¿no? Pero entonces tenemos gracia, el favor inmerecido de Dios, es la voluntad, el deseo de Dios hacia nosotros que nos permite ser justificados. Y justificados, que es contar como justos, ¿okay? Y luego viene la palabra gratuitamente, que parece una palabra sencilla, gratuitamente, sin pago, ¿no? Y Pablo realmente en el capítulo 4 es tan importante esta palabra gratuitamente que él va a tomar muchos versículos y muchos ejemplos y decir, entiendan que gratuitamente es esto, ¿okay? Les puedo dar una definición muy sencilla, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo es decir, alguien llega, oye, te voy a dar gratis o gratuitamente mi refrigerador. Y si te falta un refrigerador y no tienes dinero, dices, qué feliz, mano. Me van a dar gratuitamente un refrigerador, ¿no? Y ya estás en el quinto cielo de alegría, que te van a regalar un refrigerador gratuitamente. Y luego la persona dice, nada más, y ahí viene, ¿no? Nada más, yo le puse una pieza X hace un mes, y esa pieza me salió en 400 pesos. Nada más dámelo de la pieza y te doy gratuitamente el refrigerador, ¿no? Perdón que use ejemplos de refrigeradores, pero bueno, son cosas de la vida común. Pero entonces nosotros en ese momento decimos, ¿sabes qué? Ya no es gratis el refrigerador, ¿no? Me va a costar 400 y tantos pesos. Y luego nos ponemos a pensar,
nos ponemos a pensar, ¿y qué tal si no puso bien la pieza? Y no sé si el refrigerador en verdad, mejor en $1,000, no sé, compro otro en mejor estado. Y ya, el chiste es que ya no es gratuito. Cuando le agregamos cualquier cosa, ya no es gratuito. Cuando Pablo dice que justificados gratuitamente, quiere decir sin nada más, ni un solo centavo, ni un solo esfuerzo. Pero de vuelta él va a enfatizar eso mucho más en el capítulo 4 del mismo Romanos. Entonces, por su favor inmerecido, somos contados como justos, puestos en posición de justos, aunque no somos justos, sin pagar absolutamente nada, totalmente gratis. Y luego dice, mediante, es el medio, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. De alguna forma espero, y no nada más que yo lo sepa explicar bien, pero la palabra justificados y gratuitamente no son tan raros para nosotros. Y creo que he hecho el énfasis de que son. Pero redención no es una palabra muy clara para nosotros. Es una palabra, le podría llamar una palabra técnica para un judío, para un cristiano, para alguien que ha estudiado acerca de Dios. Entonces vamos a tomar todo un estudio para entender lo que es redención. Entender redención. Les anticipo. Creo que eso va a ser la semana que entra. Y para entender la palabra redención vamos a ver el libro de Ruth. Es una historia en la Biblia muy clara, muy bonita. Y al entender el libro de Ruth con algunos textos que explican el contexto del libro de Ruth, vamos a entender lo que es redención. ¿Okay? Redención. Y pues mejor les dejo para ese estudio redención, redimir. Podemos poner varios ejemplos, pero es tan especial el ejemplo bíblico que quiero que veamos la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, hay gracia. La gracia de vuelta a lo mejor es voluntad o disposición, ¿ok? Pero la redención ya es algo concreto que Él hace para redimirnos, ¿no? La redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Cuál es esa redención? De vuelta lo vamos a entender bien al estudiar el libro de Ruth. A lo que llegamos aquí, hermanos, es Pablo está usando palabras. Primero habló de la fe y la gracia, y teníamos eso en ese diagrama: fe de mí hacia Dios, gracia de Dios hacia mí. Pero hay por lo menos tres términos, y en esta parte de Romanos, tres términos especiales para explicar lo que Dios va a hacer con nosotros. O sea, es algo tan grande. Yo pongo el ejemplo, y no sé si es un ejemplo bueno o no, pero pongo el ejemplo de un diamante. O sea, no es exactamente paralelo, pero un diamante es muy bello porque tiene varias caras en diferentes ángulos. Y de hecho un diamante no sé cuántas caras tendrá. Me imagino que 30 o más. No sé, no soy joyero para saber eso. Pero la belleza del diamante es todas esas caras reflejan la luz, ¿no? De alguna forma, lo que estamos hablando aquí, que algún cristiano podría decir, estamos hablando de la salvación. Otro diría, estamos hablando precisamente de la justificación. Pero Pablo, si se fijan, está usando más palabras, porque es algo tan grande y tan especial que él dice, vamos a verlo desde este punto de vista. Vamos a verlo desde un punto de vista legal y le vamos a llamar justificación. Pero vamos a verlo desde otro ángulo y vamos a verlo como si fuera redención. ¿Okay? Y la definición que él va a dar de redención es dar vida al que estaba muerto realmente. Es redención en el sentido que él lo da. Y luego viene otra palabra en el próximo versículo, pero la redención que Cristo Jesús efectuó. Y déjame aquí compartir, a ver si en el Google Plus no truena hoy. Aquí viene. Perdón. Y en el siguiente, y creo que sí tronó ahí el Google Plus. Bueno, solo llega hasta ahí. Se acabó. A ver, vamos a ver. Ok, bueno, la gente de Google Plus a lo mejor les perdí ahorita con la tecnología de una empresa con... Bueno, mejor ni empiezo por ahí. Ok, entonces en el otro versículo nos habla
nos habla y dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Entonces la otra palabra clave es esta palabra de expiación. Es un término técnico, expiación, que Pablo usa. Entonces tenemos justificación, redención y expiación. ¿Okay? Entonces, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, ¿okay? Que se recibe por la fe en su sangre. ¿Okay? Entonces, expiación, y quizás voy a pasar a la siguiente pantalla solamente para que vean que tengo esa palabra enfatizado. Y para entender la expiación, vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, o la Biblia de los judíos, el capítulo 16 de Levíticos y entender qué es expiación. Y de vuelta es algo muy bello también, pero en esta cara de diamantes, lo que Dios hace con nosotros nos justifica desde un punto de vista legal. Nos redime desde el punto de vista que estábamos muertos y nos da la vida. Y expiación tiene un par de aspectos que vamos a ver. Pero Él es la expiación. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. ¿Okay? ¿Y cómo es que hay ese sacrificio de expiación? Que se recibe por la fe en su sangre. Entonces, otra vez aquí nos está diciendo la importancia de la fe. Se recibe mediante la fe en su sangre. Entonces, Cristo ha hecho algo que es una expiación, pero lo hace mediante o sea, se recibe. Yo doy, es como si yo te digo, te voy a dar un regalo, yo te doy, pero necesito que tú recibas, ¿no? Entonces se recibe, Él nos da un sacrificio, hace para nosotros un sacrificio de expiación, pero yo para recibirlo, recibo por la fe en su sangre. ¿Por qué sangre? Pues porque precisamente eso es lo que es un sacrificio, es un sacrificio de sangre, lo vamos a ver. ¿Okay? Es un sacrificio de expiación, es un sacrificio de sangre, lo vamos a ver en Levíticos, y al ver Levíticos lo vamos a poder entender en la persona de Jesucristo, que Él da su sangre, derrama su sangre para expiar. ¿Y qué es expiar? De vuelta lo vamos a entender perfectamente bien al ver Levíticos 16, y eso Dios mediante sería de hoy en 15 días, si Dios nos permite, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo demás del versículo, pero de vuelta, algo que Dios está haciendo, ¿okay? Que se llama justificación, que se llama redención, que se llama expiación, y en otras partes de la Biblia a lo mejor nos va a dar otros puntos o expander más para que entendamos más lo que eso significa, ¿no? Entonces Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la justicia? En el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cuál justicia? La justicia de la persona Dios, y muestra que Dios es justo. Ha habido hombres durante la historia que han dicho, si Dios existe, debe ser el diablo porque yo veo el mundo mal, ¿no? Veo cosas malas. Pablo en parte les da la razón, porque dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Si yo no leo el Evangelio, si yo no leo acerca de Dios, pues yo no veo cómo es justo. Entonces aquí en Romanos 3:25 dice, para así demostrar su justicia. Demostrar su justicia. ¿Okay? Para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Habíamos visto en el estudio, y creo que fue el estudio anterior, la justicia de Dios. Mucha gente podría decir, si Dios es justo, ¿por qué no castiga de inmediato? Es una de las razones por las que podemos decir, Dios no es justo, ¿por qué no castiga de inmediato? Y vimos en el capítulo 2 que Dios espera y es paciente, esperando que esa paciencia lo lleve al arrepentimiento. Entonces, parte de lo que necesitamos entender, y de vuelta la gente, si los puedo llamar la gente de la calle, la gente que no cree en Jesucristo, no es que vivan en la calle, pero digo, la gente que está fuera de la fe, fuera del Evangelio,
Ellos dicen, Dios no es justo porque pues no castigó a gente mala que andan haciendo lo que les da la gana y no hay ni quien los pare. Entonces se ve la justicia de Dios en la Biblia y dicen, no, pero Él tiene un día futuro en que los va a juzgar. Lo vimos hace 8 días. Pero aquí su justicia, Pablo al escribirlo, está yendo al otro lado. Está yendo al otro lado y no con ganas de ofender a nadie, pero aquí está yendo a decir que alguien puede decir, oye Dios, ¿y a Abraham? ¿Por qué eres amigo de Abraham? ¿Y a Abraham por qué lo hiciste padre de la fe? ¿No viste lo que él hizo a su esposa? En 2 ocasiones, lean ustedes la historia, en 2 ocasiones él negó que su esposa, o no dijo abiertamente que su esposa era su esposa, sino decía es su hermana, porque tenía miedo que a él lo mataran por quedarse con su esposa, que era una mujer aparentemente muy bella, según el texto bíblico, ¿no? Entonces 2 veces mintió y por decirlo así, dejó a su esposa o aventó a su esposa a los leones, por llamarle de alguna forma, a los reyes paganos, y a ver qué te hacen, a ver qué te dicen, para que a mí no me metas. Entonces podríamos decir, ¿por qué vas a ser amigo de Abraham? ¿Por qué vas a contar la fe de Abraham como justicia? Veo que, bueno, de vuelta, sin la explicación, bueno, más que explicación, ¿qué dice el versículo? Regresemos. Para así demostrar su justicia. Antes de Jesucristo, si yo preguntaba y indagaba sobre Jesús, sobre Abraham, y no nada más Abraham, vean David, o sea, cada persona podemos ver, a ninguna persona, no ha habido una persona pura, santa, que Dios pueda llegar a decir, este va a ser mi amigo porque él sí es perfecto. No. Vemos a David también, que hizo, tomó la esposa de uno de sus soldados, manda a propósito a que lo maten en la batalla del soldado y demás. Entonces, podemos decir, Dios, ¿dónde está justicia? No se ve, pero por eso el versículo dice, para así demostrar su justicia. ¿Okay? Para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. En el capítulo 2 también decía, Dios no juzga, su paciencia está esperando que se arrepientan. ¿Sí? Que los guía al arrepentimiento. ¿Okay? Pero aquí le está diciendo su paciencia de Abraham, de David, de personas de antes de la cruz, ¿okay? Antes de que Cristo fuera a la cruz, hiciera el sacrificio de expiación. Su paciencia era decir, yo sé que un día voy a cubrir, castigar el pecado de Abraham, castigar el pecado, los pecados de David. Entonces, así demostrar. Ahora cuando vemos que Cristo es el que muere en lugar de, y lo vamos a entender bien en Levíticos 16, en expiación, y entendemos, hay un castigo, solamente que ese castigo, en vez de caer sobre Abraham, en vez de caer sobre David, o en vez de caer sobre mí, que también más lo merezco, cae sobre la persona de Jesucristo. Y eso demuestra la justicia de Dios. Lo demuestra porque ahí podemos decir, efectivamente, no hay ningún pecado que Dios no castiga. Lo castiga en su Hijo Jesucristo, o lo castigó en su Hijo Jesucristo, o lo va a castigar a futuro cuando juzga a esa persona si es que no aceptan que Cristo fue castigado en su lugar. Entonces aquí también el Evangelio, entonces al decir qué justicia se está revelando, son 2 realmente. Es la justificación, la justicia que Dios tiene para los que creemos en Él, pero es también Dios como persona, podemos ver, es un Dios justo. ¿Sí? Y en todos estos sentidos, ¿no? Entonces, para demostrar su justicia, anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Los pasó por alto. ¿Okay? Un Dios que pasa por alto los pecados no es un Dios justo. Esto es muy importante porque si nos queremos ir a otros esquemas, a un esquema, no sé, oriental, o un esquema que no sea Dios de la Biblia, de los cristianos, de los judíos, entonces podemos decir, ¿tu Dios qué hace con el pecado? ¿Tu Dios qué hace con el pecado? Y si Dios pasa por alto, si su Dios, su concepto, pasa por alto el pecado, ¿no? ¿Sí? O sea, se los voy a poner de otra forma. Si tú asesinas a mi hijo, ¿verdad? En tu religión, como ya pasaron 40 años, ya no importó, pues entonces yo te diría, tampoco importó al momento de asesinarlo, porque ya se sabía que en 40 años iba a pasar, ¿no?
¿Okay? Entonces, no sé si queda claro o no. O sea, si pasamos por alto, no es justicia. Entonces, aquí vamos a ver en este versículo la clave y por qué Dios, y lo que está en la Biblia, vemos que Dios es justo. ¿Okay? Entonces, pasó por alto los pecados pasados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. O sea, en Jesucristo, que hace el sacrificio de expiación, manifiesta su justicia, muestra de vuelta Dios es justo, castiga, ya sea en el sacrificio de expiación de Jesucristo o en la persona que es culpable. Dice, de este modo, y esto es bien importante, ¿sí? Muchas veces creemos que tenemos que agarrar el cristianismo y estudiarlo a la luz, no sé, de la filosofía griega o algo así. Pablo está ahí cuando está en mero, ¿qué ponemos? Ascuas de la filosofía griega y las preguntas y las dudas que tenían. Y él dice, de este modo Dios es justo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. De este modo Dios es justo. Es justo porque hace un sacrificio de expiación, porque castiga. Y de vuelta, perdón que lo repita, pero ojalá se les quede bien claro. Castiga en un día futuro donde se va a revelar el justo juicio de Dios y va a pagar a cada uno conforme sus obras. O castiga o castigó en la persona de Jesucristo como un sacrificio de expiación. De este modo Dios es justo. ¿Okay? Y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Les voy a poner otro ejemplo. Perdón que agarre a México, bueno, mi país donde vivo exiliado por cuestión, no exiliado, exagero, pero estoy fuera de México. Pero en México, si el presidente de México, con todos los narcos que están por ahí, él un buen día dijera, bueno, los narcos también son mexicanos y vamos a ver cómo los podemos redimir, y él diga, están invitados todos los jueves, como no van a ir al estudio de Romanos de Esteban, están invitados a Los Pinos todos los narcos. Me voy a sentar a cenar con ellos y platicar con ellos, ¿no? Y a ver cómo los integro a la sociedad. ¿Qué pensaría la sociedad mexicana, no? Dirán, no, ese presidente ya está más chueco que nada, ¿no? Igual Dios, si Dios dice, voy a juntarme con todos los pecadores y les voy a buscar salidas a todos los pecadores, pues digamos, bueno, pues Dios participa en el pecado de ellos. Pero en vez de eso dice aquí, y son dos verdades. De este modo Dios es justo, no deja de ser justo, pero a la vez justifica a los que tienen fe en Jesús. Y ya van como 3 o 4 veces que enfatiza fe. Esto es para el que tiene fe. Esto es para el que cree. Y yo quisiera, no quiero ser demasiado simplista ni demasiado regañón, pero es por fe. Dios ofrece la vida eterna, ofrece al hombre regresarle la gloria que el hombre ha perdido, llenar el hombre, es decir, puedes tener también la gloria de Dios. Él lo ofrece. Ahora, si lo quieres, bien. Y si no lo quieres, o sea, si no le interesa aceptarlo, si no tienes fe, pues entonces no te puedes quejar de que no lo tengas. No te puedes quejar de que Él no te tome en cuenta. O sea, esto es de vuelta para los que tienen fe en Jesús. Si quieres recibirlo, pues es para ti entonces. Y bueno, Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela, bueno, el versículo que hemos estado citando, ¿no? De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Versículo que habla, Dios es justo, pero también Él tiene una justificación para nosotros. Pablo, regresando al texto, dice algo muy importante, y ya estamos obviamente por terminar. Pablo dice, o sea, ya explicó cómo vamos a hacer que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? La palabra jactancia es jactarse, enorgullecerse, y Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el enorgullecer uno? Okay, porque empezó con los judíos diciendo, tú te consideras instructor de los indoctos y todo. Entonces él aquí dice, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué te vas a enorgullecer? Y dice, no, queda excluido. Okay. ¿Por qué queda excluido? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, porque si yo cumpliera la ley y llego a Dios,
sería como el que le hace un voto a una virgen o a una imagen o un ídolo de ese tipo, como la virgen, decir, es que yo fui, yo hice, dejé, etcétera, entonces por mis méritos y me puedo jactar. Pero dice, no es o también decir cumplir la ley, pero no es por la observancia de la ley, sino por el de la fe. En la fe yo estoy diciendo, yo no puedo, pero confío en que Dios sí puede y que Dios hizo. Entonces la fe quita la jactancia, quita el enorgullecerse. Dentro de eso, lo que les podría decir brevemente es Dios en su sabiduría, y es la diferencia entre un hombre o una, bueno, él no es un hombre, pero digamos, hay hombres inteligentes que a un problema le pueden dar una solución. A veces puedo yo darle una solución a un problema. Pero hombres muy sabios ante un problema dicen, hay una solución A, hay una solución B y hay una solución C. Y no sé, a lo mejor se siguen 5 o 6 opciones de solución. Y se ponen a analizar, si solucionamos con el plan A, va a tener este efecto. Si solucionamos con el plan B, va a tener este efecto. Y así. Dios en su sabiduría está diciendo, te voy a salvar de manera que no tengas tu lugar a jactancia, sino más bien lo mismo que vimos al inicio, donde podemos dar gracias a Dios, donde podemos glorificar a Dios. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Yo confío en lo que Jesús ha hecho. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. ¿Okay? Todos, aquí está diciendo judíos y no judíos. Somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. No somos salvos por la ley, no somos justificados por las obras que la ley exige. Para enfatizar lo que está diciendo, dice, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? Porque si fuera una solución de judíos, entonces Dios sería, y la salvación nada más sería para los judíos. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, porque si no tenemos un Dios de una tribu, Dios nacional, pero no un Dios de todo el universo. Dios no es, lo es también de los gentiles, sí, también es Dios de los gentiles. ¿Okay? Pues no hay más que un solo Dios. O sea, el cristiano, el judío, creemos, hay un solo Dios. ¿Okay? Un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, hablábamos de eso, los que tienen el símbolo de ser judíos, y mediante esa misma fe a los que no lo están. Entonces Dios, quiero brincar hacia atrás, y él decía, no hay distinción porque todos han pecado. Romanos 3:23, realmente la razón que está ahí es para decir, ¿sabes que no hay distinción? Porque si analizamos bien, todos son pecadores. Entonces, como todos son pecadores, va a justificar por medio de la fe a los que están circuncidados, los que podrían estar bajo la ley, o aspirar bajo la ley a ser salvos, ¿verdad? Pero va a ser por fe, y mediante esa misma fe a los que no lo están. La conclusión de Pablo no es por la ley. Y en cierta forma prepara a él la entrada al próximo. Bueno, prepara una pregunta. A la luz de lo que concluye, surge una pregunta. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? O sea, ¿la fe ya anula la ley? Es una pregunta difícil que contestar. Bueno, en donde tropiezan muchos en esa pregunta. Lo vamos a ver en Romanos, va a quedar claro, pero hay también otros libros de la Biblia que obviamente apoyan el mismo concepto y textos. Pero ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera anulamos la fe. Más bien confirmamos la ley. Bueno, perdón, de ninguna manera anulamos la ley con la fe, de ninguna manera más bien confirmamos la ley. Entonces eso podríamos decir, haces la pregunta, das una respuesta breve, me dejas con muchas inquietudes, pero bueno, por eso nada más estamos en el capítulo 3 de Romanos, faltan otros 13 capítulos y vamos a ir entendiendo todo. Entonces, hermanos, con esto pues termino el estudio de hoy, dejando pendiente entender bien lo que es redención. La semana que entra, Dios mediante, vamos a ver el libro de Ruth para entender redención y regresar a ver qué significa eso en Romanos. Y en 15 días, Dios mediante, ver Levíticos 16 y entender lo que es expiación. Y luego seguiremos con Romanos capítulo 4. Todo eso, créanme, hermanos, que es decir, para entender Romanos
necesitamos entender esos dos conceptos. Pero lo que entendemos aquí es que hay una justificación que Cristo nos da, es por su gracia. Hay algo tan especial que se llama justificación, se llama redención, se llama expiación, que Dios hace para nosotros para estar bien. Les agradezco su atención, y como siempre, ahora sí estamos en el momento. El Google Plus nos falló, estamos en live stream. Si ustedes no tienen la pantalla grande de live stream, lo hacen chiquito. Al lado derecho hay un lugar, lo que llamaríamos en lenguaje común, chat, donde ustedes pueden escribir algo. En este caso, si quieren hacer un comentario, alguna pregunta, y yo haré el esfuerzo de contestar, o por lo menos comentar lo que ustedes preguntan o mencionan. Entonces estamos en esa parte. Y bueno, me saluda Diana Ruth. Gracias que está aquí Diana Ruth. Reconocer los que están: Daisy Tello, que está desde el inicio, está Memo desde el principio, gracias. Margarita en Ciudad Juárez, y bueno, Diana Ruth, o yo la conozco como Ruth, en México. Y qué bueno que están ahí. Quizás hay uno o otro por ahí que no están identificados. Y Margarita, pues su comentario es tenemos tarea a estudiar Ruth y Levíticos 16. Y aparte, son las dos partes que vamos a estudiar, son partes muy bellas, son historias, son cuadros visuales que nos van a ayudar a entender perfectamente bien lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Quizás lo debía haber puesto yo en el estudio, pero esas palabras redención y expiación es un poco parecido como cuando vamos al doctor, ¿verdad? Y los doctores están ahí y luego nos dicen: ¿dónde te duele? El hombre, desde la parte superior de la cabeza hasta el último dedo del pie, y nos analizan y todo, y ya sonríen, no, ya sé qué tienes, y nos dicen qué tenemos, el extrapacolucas o quién sabe qué palabras, que bueno, yo lo acabo de inventar pero para nosotros como si fueran palabras, y ellos felices porque ya saben qué tenemos, pero nosotros decimos, bueno, en nuestras palabras, ¿qué significa eso? Y un poquito la palabra redención y expiación pueden ser un poco técnicos, pero con Ruth y Levíticos los vamos a entender bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Estoy a las órdenes. ¿O alguien más que me faltó saludar? Saludo a todos, aunque no escriban algo ahí. No me hice la cuenta para ver si me falta alguien. Y por aquí, bueno, veo que tengo un mail de Margarita, pero pues no me va a dar tiempo estudiarlo ahorita y comentarlo al momento, pero te prometo un email de regreso. Ok, pregunta Margarita si tenemos notas que podemos imprimir. Interesantemente, hay un estudio de Romanos que no necesariamente sigue, de hecho podríamos decir que complementa, y si tú vas a elverbo.net, ahí vas a ver un estudio, pero ahorita les doy una liga quizás mejor, más concreto, donde pueden bajar un estudio. Les explicaba al principio que presenta un párrafo del texto de la Biblia y luego varias preguntas, y las preguntas muchas veces son simplemente para que nos fijemos en cada una de las palabras y estemos poniendo atención. Aquí está Romanos, estoy buscando la guía en lo que platico con ustedes, y bueno, aquí podremos regresar a la cámara nada más. Ok, entonces Nuevo Testamento. Y bueno, a veces ok, la guía, les voy a pasar bien espero ya con esto. Control C, estoy con una Mac aquí, necesito recordar las cosas diferentes de Mac. Entonces es un material que si quieren estudiarlo bien de vuelta, hace 8 días o 15 días estaba diciendo que estos estudios no son para decir, pues ya sé ese estudio, sino, ya sé ese libro, sino son introducciones al libro para estudiarlos, para conocerlos. Entonces este material aquí en Romanos, podrían ver, es de vuelta, no es
bueno, complementa lo que estamos haciendo para no hacer mucha explicación, ¿no? Entonces les invito mucho a bajarlo, a contestarlo. Si lo hacen y quieren hacerme alguna pregunta al respecto, con gusto trataría de apoyarlos en eso. O igual, si por acaso quieren llenarlo y escanearlo y mandármelo de alguna forma sus respuestas, que yo les diera una, pues no sé si propiamente una calificación, pero en general decir sus preguntas también. Si ustedes le invierten el tiempo para estudiarlo, pues yo invierto el tiempo en corregirlo y verlo, ¿no? Pero bueno, del estudio de hoy, ¿alguna pregunta o comentario? Okay, tenemos nuestra tarea por delante. Okay. Hay un hermano que se llama Rigoberto en California, que hace 2 o 3 semanas se disculpó. Dice, yo ya estoy haciendo un estudio en mi casa, bueno, no en su casa, con gente de mi empresa, y no voy a estar en Romanos. Entonces le mandé decir que pues espero que sea de mucha bendición el estudio que él tiene. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Realmente no veo ninguna pregunta o comentario. ¿Alguien más que no he saludado que esté por ahí? Me da gusto que estén presentes. De vuelta, si tienen al lado derecho está la parte del chat. Creo que la mayor parte de la gente que está ya sabe cómo funciona eso. Ok. La que no he visto en línea es Mónica, no sé si esté por ahí. Lorena, Marcelo y Lorena, Ivonne, varias personas que han estado otras semanas. No he visto por ahí que se asomen, pero bueno. Preguntas o comentarios. Romanos 3. Ahora, aparte de la ley, se ha, y que es el texto que dice, se ha, déjame agarrar la palabra bien. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El Evangelio es que Dios ha manifestado su justicia para nosotros. Hermanos, bueno, aquí podemos en ocasiones escudarnos en que somos justificados y no le trabajamos por ello. Ok. Muy buena reflexión, bueno, pregunta, comentario de Diana Ruth, o de Ruth. Perdón que diga Diana Ruth, pero como es tu email, ahí lo veo. Pero podemos en ocasiones escudarnos en que somos justificados y no le trabajamos por ello. Más adelante en Romanos, obviamente, y por eso el libro tiene una estructura, más adelante en Romanos, Pablo va a decir, preséntate como vivo de entre los muertos. Cuando entendemos la redención bien, vamos a entender cuando lo entendemos bien, vamos a decir, wow, yo estaba muerto y tú me diste vida. Okay. Pero es interesante, hermanos, el seguir al Señor, porque podemos hacerlo por ego, ¿no? Yo soy egoísta, muevo las cosas, quiero salir adelante. Ahora ya soy cristiano, pues me muevo y todo, y todavía me estoy moviendo por ego. Pero yo debo decir, no, Señor, es porque tú me amaste, porque tú me dices lo que yo no merezco, porque yo, teniendo la muerte, tú me diste vida. Quiero hacer esto en gratitud a ti, es la acción correcta, ¿no? Entonces Dios quiere ese servicio por amor. ¿Se acuerdan en el principio que Pablo decía, a quien yo sirvo en mi corazón en el Evangelio, o sirvo en mi corazón algo así, según la traducción, en versión 60 es quien sirvo en mi corazón en el Evangelio, okay? Pero creo que en la nueva versión dice en el Evangelio de corazón. Pero Dios quiere que lo sirvamos de corazón, no como obras, de decir, ay, necesito más méritos para hacer algo, ¿no? Entonces Dios pide eso, que lo hagamos de gratitud, que lo hagamos por amor, ¿no? Tremendo, Dios es tremendo. Dios ve, y ya me estoy desviando, bueno, ampliando, pero
Dios ve mi corazón, Dios ve la actitud de mi mente, mis pensamientos, la actitud, deseo de mi corazón. Dios quiere que yo le sirva de gozo, de alegría, ¿no? Bien, voy a detener un momento para que quede la grabación. Si alguien más tiene una pregunta, voy a grabar 1 hora y 15 minutos, dejarlo como el archivo.